改变是我们该需要的。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的时候。Dios te bendiga, muy buenas noches. Qué bendición podernos reunir a estudiar la palabra del Señor. Y qué video tan extraordinario el que acabamos de ver. Es un grupo de hermanos recibiendo la palabra de Dios en China, un país que ha prohibido la distribución de la palabra del Señor. Y qué bueno es ver que la Biblia y su palabra se extiende y que no hay gobierno terrenal que pueda detener el avance de las Escrituras. Es que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos le conozcan y procedan al arrepentimiento. Así que con la alegría de ver este video y con la emoción del tema que vamos a discutir, te invito a que oremos juntos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esta noche, hoy viernes, que podemos ir delante del trono de la gracia y allí hallar oportuno socorro. Qué bueno es saber, Dios amado, que tú tienes boca y hablas, Señor, y en este tiempo, Dios amado, nos hablas de tantas formas, pero principalmente a través de tu palabra. Señor, te pido que a través de esta clase le hables a algún amigo que nos pueda estar viendo por primera vez o, Señor, alguna persona que ya te haya conocido pero que necesite una palabra de aliento. Tu palabra dice que tú estás cercano a los que tienen el corazón quebrantado. Gracias, Señor. Te presentamos esto. Es para ti, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjate que hay una noticia que es maravillosa y que debe estar en cada reunión de los creyentes y de los que aún tampoco conozcan del Señor. Por lo menos el mensaje que queremos llevarle a aquellos que nos puedan estar viendo es que Jesucristo te ama y que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por amor a ti. Y qué bueno es saber que ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario tiene el propósito de que tú, a través de aceptar ese sacrificio, puedas tener una relación personal y diaria con Él. De tal manera que esa relación con Jesucristo, más allá de religión, relación, pueda transformar tus prioridades, pueda transformar tu manera de pensar y que pueda transformar tu vida completa. De eso se trata la clase de hoy. Se trata, y el título que tiene es Transformados por la Verdad. Y ahorita te voy a explicar en más detalle a qué me refiero con ser transformados por la verdad, pero yo quisiera comenzar también leyendo una porción de Juan capítulo 8, del Evangelio de Juan capítulo 8, versos desde el 31 en adelante. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjate qué interesante. Dijo Jesús a los judíos, pero no cualquier judío, unos judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, para ser un discípulo verdadero de Cristo, hay que permanecer en su palabra. El verso 32 es el lema de la Hermandad de Iglesias Cristianas Carismáticas y es el lema de nuestra iglesia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ellos le responden en el verso 33 y le dicen, pero es que linaje de Abraham somos. En otras palabras, cuando dice linaje es que nosotros somos descendientes de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces fíjate que estamos hablando de libertad y Jesucristo les presenta al peor capataz que existe en la tierra, el pecado. Aquel que es capaz de esclavizar, aquel que es capaz de enseñorearse de la vida del ser humano. Pero Jesús les dice en el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Verso 36 dice: así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero yo quiero repetir nuevamente ese verso 32 de Juan capítulo 8. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué palabra tan extraordinaria, sobre todo en el contexto que nos ha tocado vivir del año 2020, apenas a unas semanas de las elecciones generales de Puerto Rico, donde surgen tantas filosofías, donde surgen tantas ideologías, donde surgen tantas propuestas basadas en corrientes de pensamiento que son materialistas, que son humanistas y que tienen una base filosófica muy lejos de Dios. Todavía está vigente la palabra de Dios, donde dice que conoceremos la verdad y esa verdad nos va a traer libertad. La libertad que cualquier persona necesita, la libertad que Puerto Rico necesita, no está en la filosofía, no está en el humanismo ni en el materialismo, está en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Una verdad que transforma, una verdad que es maravillosa. Sobre todo, particularmente la celebramos ahora en octubre. La celebramos todo el año, pero en octubre le hemos llamado el mes de la Biblia, porque de esa es la verdad que nos referimos, la palabra del Señor, la Biblia. Y la celebramos en octubre, le llamamos el mes de la Biblia, porque recordamos ese 31 de octubre de 1517, donde Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la capilla de Gutenberg, allí en Alemania, estableciendo que la máxima autoridad que existe es la palabra del Señor. Mi objetivo con esta clase es profundizar tu convicción y es motivarte a que veas en la Biblia la palabra de Dios donde podemos confiar, una palabra que nos trae seguridad y que ella es más confiable que nuestros sentimientos. La palabra de Dios es más confiable que las filosofías y que las opiniones. La palabra de Dios es más confiable que la tradición y que la cultura. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Es la autoridad absoluta. Así que le damos gracias al Señor por su palabra. Es tremendo porque cuando miramos a la palabra de Dios como la máxima autoridad y una verdad que liberta, es porque hay mentiras que esclavizan. Lo voy a repetir. Si la Biblia es la verdad que liberta, es porque las mentiras esclavizan. Y venir a Cristo y vivir en Cristo es el proceso continuo de cambiar las mentiras por la verdad. Venir a Cristo es el proceso continuo de aprender su palabra y sustituir lo que en el viejo hombre o en la vieja mujer aprendiste incorrectamente por la verdad del Señor.
Cuando una persona no está en Cristo, su vida está influenciada de muchas formas, pero principalmente por tres diferentes cosas. Apunta por ahí. Número 1, la tradición. ¿Por qué? Porque nosotros somos criados por nuestros padres, por nuestros abuelos, que tuvieron creencias y estoy seguro que con muy buenas intenciones trataron de transmitirnos tradicionalmente las creencias que ellos tuvieron. El asunto es que las tradiciones o las buenas intenciones, debo decir, no son suficientes. Muchas veces nos enseñaron cosas con muy buena intención, pero de una manera incorrecta. Y la Biblia se va a encargar de confrontar lo tradicional con lo que es real en Dios. Así que la primera influencia es la tradición, la segunda influencia es la cultura. Y cuando me refiero a cultura, no se trata de las costumbres autóctonas de una sociedad. No se trata de el Instituto de Cultura allá en el Viejo San Juan, con el cuatro y con el güiro. Yo no hablo de esa cultura. Yo hablo de lo que la Biblia le llama la corriente de este mundo. El pensamiento mayoritario que tiene una sociedad. Y todos sabemos que vivimos en una sociedad cuyo pensamiento mayoritario se inclina hacia el materialismo, hacia el humanismo, hacia diferentes cosas. Y venir a Cristo es sustituir eso por la verdad del Señor. Lo tercero que son influencias en nuestra vida y que la Biblia va a ir desenmascarando son los sentimientos. Y usted dirá, pero es que todos tenemos sentimientos. El asunto es que antes de venir a Cristo hacíamos lo que sentíamos que era correcto. Y si nos hacía sentir bien, lo hacíamos. En otras palabras, estábamos ubicando a nuestros sentimientos como una autoridad, cuando la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. Es engañoso más que todas las cosas. Así que mira, ni la tradición es confiable, ni la cultura es confiable, ni los sentimientos son confiables. Solamente es confiable la poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, cuando venimos a Cristo, entonces podemos ver que Él es nuestra, y su palabra es la autoridad, y que yo soy no lo que mis sentimientos dicen que yo soy no lo que la cultura dice que yo soy no lo que la tradición pueda decir que yo soy lo que Dios dice que yo soy en su palabra. Y yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo, y yo puedo lograr lo que la Biblia dice que yo puedo lograr. Gloria al Señor. Y si la Biblia dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, entonces yo camino como alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que soy real sacerdocio, soy nación santa y soy parte del pueblo adquirido por Dios. Y es una bendición grandísima. Por eso es que el cristiano no puede tener problemas de estima, porque no se trata de mi autoestima. No es una estima que yo produzco, es una estima que viene de Dios. Es un valor, no que yo produzco, es un valor que viene de Dios. Tú eres importante para Dios. La Biblia dice que tú eres amada. La Biblia dice que tú eres como la niña de los ojos de Dios. La Biblia dice que tú eres importante para Él. Así que, amado, el estudio de hoy me emociona y está maravilloso. Fíjate que George Mueller dice que el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. ¡Qué gran verdad! Dicho de otra manera,
si la Biblia ocupa un lugar de valor y ocupa tiempo de nuestra vida, entonces voy a tener fuerzas y voy a estar preparado para enfrentar al mentiroso más grande que existe y que ataca todos los días tu mente y tus pensamientos, que es Satanás. El Señor lo reprenda. Por eso es que, mi amado, en ese armadura del creyente, la espada es la palabra de Dios. Porque el creyente vive todos los días en medio de una guerra espiritual. Y aunque ya Jesucristo ganó y somos más que vencedores en Cristo, tenemos que combatir las mentiras que llegan a tus pensamientos con la verdad que dice tu palabra, que dice su palabra. Así que, mira qué tremendo es que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 9. Y él, cuando ve que nuevas filosofías están llegando a la iglesia de Galacia, y yo quiero decirte antes de leer esto, que las filosofías humanistas han tratado de meterse en la iglesia desde que la iglesia es iglesia. Esto no es nuevo. El humanismo, la prosperidad, el materialismo, el hedonismo, todas estas filosofías han tratado de meterse a la iglesia desde que la iglesia comenzó. Lo importante y la mayor necesidad que tiene la iglesia de este tiempo es discernimiento, para que podamos diferenciar lo que es de lo que no es. Fíjate que dice Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 9. Y Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga, pero note bien esto, mira lo que dice. Mas si aún nosotros, Pablo se está refiriendo a él mismo. Él dice: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. En otras palabras, mi amado hermano, si tú ves en YouTube algo que parece bonito, pero no pasa por la Biblia, borra eso. No lo pases para adelante por WhatsApp. Tú sabes la cantidad de disparates que la gente hoy día, y lo tengo que decir de esa manera, están pasando para adelante por WhatsApp, están dándole share en Facebook, le están dando compartir, y son cosas que no se sostienen bíblicamente. Tú tienes que continuamente ir a la palabra. Si mañana tú recibes una profecía de alguien que nosotros, y hago la aclaración, nosotros creemos en la profecía como don que da el Espíritu Santo a algunos hermanos en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Creemos en esto, lo creemos, como creemos en el don de ciencia, como creemos en el don de sanidades, como creemos en el don de fe, como creemos en los diferentes dones. Pero si mañana se levanta un profeta y te dice algo que no está de acuerdo a la palabra, sencillamente no lo puedes recibir, porque mi máxima autoridad no es el profeta, mi máxima autoridad es Dios. Si mañana un partido político, quizás el partido político por el cual votaron tus abuelos, tus bisabuelos, tus papás, tus tíos, todo el mundo, pero si ese partido político cree en el aborto, tú no puedes respaldar a aquellos que creen en el aborto, porque tu máxima autoridad no puede ser el partido político, tiene que ser el Señor.
Y que mucha gente yo veo que están apoyando a candidatos que tienen apariencia de piedad, que se peinan muy bien, que se visten muy bien y que hablan con mucha elocuencia, pero que sencillamente son lobos vestidos de ovejas. Y el pueblo de Dios no acaba de abrir los ojos y no acaba de entender las agendas que el diablo tiene contra la iglesia. Déjame decirte algo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4 que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice la Biblia que Jesucristo estuvo en el desierto. Allí estuvo ayunando, orando, justo antes de comenzar su ministerio en pleno. Y dice la Biblia que hasta el desierto llegó el diablo. Y el diablo trató de tentar a Jesús. ¿Sabes con qué Jesús pudo combatir y resistir la tentación del diablo? Lo hizo con la palabra. Porque los textos que Jesús usó para contestarle al diablo están en Deuteronomio. Lo que te quiero decir es que cuando la palabra de Dios es tu máxima autoridad, todo lo que tú ves y todo lo que tú escuchas, lo pasas por este filtro. Y si no pasa este filtro, lo desechas y lo botas. Porque no importa lo lindo que se puede escuchar, como le dice Pablo a la iglesia de Colosas, las huecas sutilezas, las palabras elocuentes que están vacías, sencillamente no proceden, no proceden. Ahora, quiero darte algunos datos para que puedas saber la importancia de este maravilloso libro en este mes de la Biblia. Mira, algunos datos importantes son los siguientes. La Biblia ha sido traducida en más de 2000 idiomas. Y quiero aprovechar para que no te despegues hasta que terminemos esta clase, porque al final te voy a enseñar el momento, un video. Hoy no vamos a tener una alabanza. Hoy vamos a terminar esta clase, me refiero a una alabanza cantada. Hoy vamos a terminar esta clase con un maravilloso video del momento justo en que los hermanos de la tribu de Kinyal en Papúa, Indonesia, reciben en su propio idioma por primera vez la palabra del Señor. Así que la Biblia ha sido traducida en más de 2000 idiomas. La Biblia fue escrita por cerca de 40 autores diferentes y su precisión es extraordinaria. Fíjate que Dios utilizó diferentes hombres, diferentes autores, con diferentes contextos educativos. Un hombre educado como Pablo, pero un pescador como Pedro. Un hombre educado como Moisés escribió parte inspirado por el Espíritu Santo, pero por otro lado también usó gente muy humilde, ¿verdad? Para poder escribir lo que Dios quería decirle a su pueblo. Los libros de la Biblia fueron escritos en 3 idiomas distintos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné y en arameo. El mensaje central de la Biblia es la salvación por medio de Jesucristo. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque la Biblia no pretende contestar todas las preguntas de historia, ni de ciencias naturales, ni de diferentes temas. No, ese no es el propósito. El propósito es presentarnos a Jesucristo en cada uno de los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos va a mostrar a Jesucristo.
¿verdad? Y Él es el protagonista, Él es la figura central de la palabra del Señor. Y ciertamente la Biblia da consejos de finanzas y de mayordomía cristiana. La Biblia da consejos para tantas cosas, ¿verdad? Es una fuente inagotable. Pero el propósito y el tema principal número uno es Jesucristo. Jesucristo. Perdón. Algunos capítulos de la Biblia, mira qué interesante, son en realidad acrósticos y fueron escritos así con el fin de que fueran memorizados. Así que mira qué interesante, porque déjame decirte un detalle histórico interesante. Los niños hebreos aprendían a leer con los salmos y con la palabra del Señor. Así que la Biblia ha sido hasta un libro de enseñanza, hasta de lectura. Déjame decirte como dato interesante que el primer libro impreso en el mundo fue la palabra del Señor. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, creó una revolución tremenda, porque antes de los libros se usaban papiros, se usaban pergaminos, pero cuando llega Gutenberg, inventa la imprenta y el primer libro que Gutenberg imprime es la palabra de Dios. Qué tremendo, qué maravilloso. Y los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que, amado, esos solamente algunos pequeños datos interesantes y curiosos de la palabra de Dios, este libro maravilloso. Mira qué lindo este pensamiento que te pongo ahí. Dice, mi fe no depende de lo que sienta o vea, sino de lo que ha salido de la boca de Dios. Así que, ¿por qué te digo esto? Porque si yo estoy en medio de un proceso donde estoy quizás bajo unos estudios por mi salud, pues la Biblia dice en el Salmo 103, que Él es el que sana todas mis dolencias. Si yo estoy en medio de un proceso familiar difícil, en mi casa, situaciones pasando con mis hijas o con mi familia, pues la Biblia dice en el Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo que te quiero decir es que hay veces que nuestros sentimientos nos van a tratar de traicionar. Pero si mi referente es la palabra, yo puedo estar confiado. Cuando yo le doy un consejo a mis hijas o cuando las voy a regañar, que gracias a Dios no es muchas veces porque desde chiquita le he estado enseñando a la Biblia y por eso es que dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Cuando desde pequeños le enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos la Biblia, nos vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza cuando son grandes. Porque aunque ellos puedan cometer los errores, por lo menos nosotros vamos a estar tranquilos que hicimos lo que teníamos que hacer y que le enseñamos la Biblia y que fuimos proactivos en este proceso. Pero lo que te quiero decir es que mi máxima autoridad no es que yo las instruyo diciéndole, no es que yo pienso de esta manera, no. Casi siempre yo lo que les digo es, mira, la Biblia dice esto. La Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice, esa es la frase más repetida con mis hijas. La Biblia dice. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 6, cuando Moisés le está hablando al pueblo inspirado por el Espíritu Santo, le dice, y acuérdate de estas palabras estando en el campo, cuando te levantes, cuando te acuestes, y las repetirás a tus hijos, estando aquí, estando allá, escríbela en las paredes, repítela continuamente. Primero grábatela en el corazón y luego repítela, porque Moisés quería asegurarse que cuando ese pueblo entrara a la tierra prometida, pudiera recordar frente a todas las influencias filosóficas de los cananeos, los filisteos y todos esos feos que habían allí, que pudieran recordar que por encima de lo que ellos vieran, la Biblia y la palabra de Dios, en ese momento la Biblia que ellos tenían era el Pentateuco, los escritos de Moisés, era
la máxima autoridad, la máxima autoridad. Por eso es que ya para terminar, quiero dar y regalarte algunos textos de la Biblia. ¿Estás en depresión o te sientes triste? Y hago la aclaración de que la depresión es un diagnóstico que solamente puede hacer un especialista de la conducta. No necesariamente estar triste es estar deprimido, pero si tienes aún un diagnóstico de depresión o de trastornos de ansiedad, te quiero regalar estos salmos que van a aparecer en tu pantalla, o estos textos que van a aparecer en tu pantalla. Está el Salmo 42, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? En el verso 5, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Te regalo 2 de Corintios, capítulo 4. Te quiero regalar capítulo 4, verso 8, 2 de Corintios 12, 9, Salmo 55, 22. Y todos esos textos que hay ahí, que te pido por favor que cuando tengas una oportunidad, cuando se acabe este video, mira para atrás, ponlo en pausa, tómale un screenshot. Lo que te quiero decir que por favor léelos y estúdialos. La mejor forma de estudiar la Biblia es teniendo una libreta y escribe lo que venga a tu mente, lo que el Señor ponga en tu corazón, lo que tú piensas de lo que estás leyendo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de lo que va a pasar mañana? ¿Tienes miedo? Te quiero regalar estos textos que tienes ahí. Unos textos maravillosos. Fíjate que el Salmo 115, verso 11, que te lo tengo ahí escrito, dice: los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. 2 de Timoteo 1:7 dice: el Señor... porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tienes miedo, ahí tengo una receta del cielo maravillosa, del Dios que te ama, del Dios que te dice: tengo algo que decirte, algo que no vas a encontrar en otras fuentes, solamente en mí. Así que, qué hermosa es la palabra del Señor. A los solteros, hay palabra para ustedes también, aquellos solteros que me están mirando. Qué hermoso es ver que aún el Señor piensa en los solteros y los ama. Para los casados, hay consejos ahí que la Biblia tiene para ti. Y quiero que luego, como te dije, con un cafecito o con un juguito de China, puedas leerlos y escribe un poco sobre lo que venga a tu mente. Quiero compartir contigo este pensamiento maravilloso. Mira qué foto más tremenda, ¿verdad? Esa Biblia está toda escrita y dice abajo que Charles Spurgeon decía: una Biblia que está hecha a pedazos usualmente pertenece a alguien que no lo está. Escribe tu Biblia, márcala. Esos textos que ministran tu vida, esos versos, memorízatelos. Repítelos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ten un Magic Marker, un marcador anaranjado, y con el anaranjado marca las promesas de Dios. Y ten otro que sea amarillo, y con el amarillo marca todo lo que tenga que ver con ansiedad. Mira qué interesante. Todo lo que tenga que ver con temor. Y cógete uno rosita, y el rosita marca todo lo que Dios quiere que tú hagas, que seas obediente. Esas son ideas que te estoy dando. Ojalá que las puedas seguir. Así que, ¿cuáles son las herramientas de estudio? Una libreta, un diccionario te puede ayudar.
Algunas personas me preguntan, pastor, ¿cuál es la versión correcta de las escrituras? Bueno, la mayoría de los cristianos pues tienen la Reina Valera, particularmente la 1960 es la que usan mayormente, ¿verdad? Y hay que reconocer que la Reina Valera 1960 es una de las traducciones más extraordinarias que ha existido. Pero también hay traducciones buenísimas, como la Nueva Versión Internacional. Es extraordinaria, es un trabajo muy bien hecho, una traducción muy bien hecha con mucho cuidado. Y que ha pasado por unos procesos para que preserve la integridad del texto cuando es traducido del griego koiné o del arameo al castellano o al español. Lo cierto es que muchas personas se identifican con la Nueva Versión Internacional por una razón muy válida, y es que los idiomas y el lenguaje va cambiando con el tiempo, y nosotros no hablamos en el idioma del castellano 1960. Ya no usamos las palabras seréis, hallaréis, por lo menos aquí en Guaynabo y en Bayamón no hablamos así. Pero hay otros lugares del mundo que sí lo hacen y no hay problema. Pero lo que te quiero decir es que la Nueva Versión Internacional habla en un idioma un poquito más entendible, con unos términos un poquito más actualizados. Y Dios habla hoy y otras versiones. También quiero aprovechar para aconsejarte una versión, o más bien una aplicación que la debes bajar. A mí me encanta, se llama YouVersion, Holy Bible, YouVersion, tu versión, YouVersion en inglés. Y puedes tener estudios bíblicos maravillosos ahí todos los días. Baja esa aplicación para que tú veas cómo te va a bendecir. Fíjate el consejo que te quiero dar para ir terminando. No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por lo que sí entiendes y no estás aplicando. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Terminamos con un verso que hay en Isaías capítulo 40, verso 8, donde dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mire, amado, algún día todo va a pasar. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Y por su palabra, lo que no existía, existió. Y por su palabra fuiste tú creado un día. Quiero terminar orando y pidiéndole al Señor que esta clase haya despertado en ti un anhelo por dedicar un tiempo diario a estudiar la palabra y a vivir conforme a ella. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias, gracias, gracias. Gracias por este tiempo tan maravilloso que hemos podido compartir con mis hermanos y con los amigos. Te pido que este video, que esta clase llegue y que aún los que nos están viendo puedan compartir esta clase para aquellos que se jactan de tener la verdad, puedan saber que tú eres la verdad y que solamente en ti está la verdad, y que con amor podamos predicarle esa verdad que es tu palabra. Señor amado, gracias porque tu palabra es una buena semilla. Permite que nuestro corazón sea un buen terreno. Nos despedimos esta noche y terminamos esta clase con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido que permanezcas conectado para que puedas ver cómo la tribu Kinyal, allí en Papúa, Indonesia, recibe la palabra de Dios. Y ojalá que con esa misma reverencia y alegría nosotros saquemos la Biblia de las repisas, saquemos la Biblia, la desempolvemos de donde la tengamos y la hagamos parte de nuestra vida con la pasión que esta gente allá en Indonesia lo están haciendo. Dios les bendiga. Kau yang
belum nini na yo. Hindi nang lumadong norwal na muwanda. Hindi sambil belum mariak. Bulanak. Sumna na lang tanggip silam. Nani yo. Nani yo. Wah, Yesus Kristus sesemiun na yo. Hindi liblur wani kat tidak sungai piri domongan dari saya hari ini. Hindi yung saya memlug nila mamuwanda. Nawabayan na si ulam na luwa, yung le. Yung urad, yung nang niya kapag ulam na anda. Hindi sambil belum dili, yung urad kan lirim, yung tamawan ulam mo. Sambil belum hari nangin sumna na dang lalasa. Nana yung sumna na ram nang sari dong salban dia. Dari suara di belum nuna, yung nana yung. Ini yung hindi bakit may asun na nagigip na di saya dang lalasa. Ini yung hala anak nagigip kendi. Kiblat na, amen. Siga ane sonimi na imiyong libu gimya libu raib memero baange nundi sari dobe piwene na nundi mabo mok mabo adep sita timin malko lungu gap sumakro gap wele na nundi libu raib na nege sal bahito tinundi mabo kan sifa siktina siktelim sik mabo kanege ombatta balam sikfa sigat nunat nasun imasak minggu gap sembia sikta